voz, y dígale, usa a mi pastor, bendícelo, pon palabras. Cada corazón, Señor, por favor, yo te lo pido y te doy gracias una vez más porque eres un Dios bueno y misericordioso, Señor Jesús. Aleluya, amén y amén. Pues quiero hablarle un tema al que le he puesto por título los activadores del reposo. Mire, el botón rojo no es el botón rojo que va a hacer explotar la bomba, sino que es un botón que yo quiero hacerlo para que usted se imagine cómo puedo activar el reposo en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Pastor, entonces tengo que levantarme a las 3 de la mañana y así cuando ya son las 7 de la noche ya me voy a ir a reposar porque ya estoy bien cansado. No, porque el año del reposo no quiere decir que no hagamos nada. Mire, le voy a decir un poquito, algo de lo del domingo, pero por ejemplo, Dios creó al hombre en el sexto día, ¿verdad? Usted sabe que creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Y en el séptimo día, ¿qué dice? ¿Pero usted cree que Dios necesita descansar? ¿Acaso no dice la misma palabra que el que cuida a Israel no se cansa, no se adormece, no tiene ninguna necesidad? Entonces, la palabra reposo significa terminó, cesó su trabajo. Entonces, en 6 días concluyó toda la obra que él tenía que hacer. Y en el séptimo día, él dijo, bueno, aquí está, lo terminé todo. Y vio Dios que lo que él había hecho era bueno. Dice. Entonces, yo empezando por eso, entonces quiero decirle que el reposo realmente, entonces no es de que, qué bueno, todos los días, quiere decir que este año hay que trabajar menos, hay que servir menos, al contrario, hay que trabajar más y servir más al Señor. Sino que lo que quiere decir es de, ¿terminaste tu obra? ¿Terminaste ya lo que te tocaba que hacer? ¿Hiciste lo que te tocaba? ¿Serviste como te tocaba o serviste como tú quisiste? ¿O serviste como Dios desea que sirvamos? Entonces son de esas cosas, pero debemos de entender entonces qué son activadores. Y fíjese que del diccionario un activador tiene 2 significados. Uno es algo que hace que un proceso sea más vivo. Un activador. Bueno, ¿cómo así? Es algo que al juntar varios elementos produce o se transmite en algo que pareciera que estuviera vivo, o que le produjo algo diferente. 2 elementos se suman y dan como resultado un tercer elemento. Entonces, para eso son los activadores. Entonces usted sabe, por ejemplo, en la medicina, cuando una persona está enferma, por ejemplo de la fiebre, toma una pastilla, pero la pastilla en sí tiene activadores, que lo que provocan en el organismo o en el cuerpo humano es que cuando entren en contacto, en el cuerpo humano se activan y entonces se riegan por el torrente sanguíneo y llegan hasta donde está la enfermedad, y cuando encuentran la célula que está causando el problema o la enfermedad o el virus, ¿verdad? Se activan y lo destruyen. Se activan. Ahora, también un activador es hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo. Pues que sencillo, ¿verdad? Lo voy a activar, ¡pum! Y se prende, así como la máquina del tiempo del drama, ¿verdad? Que prendió un botón y se activó y nos fuimos todos para el pasado, ¿verdad? Que dicho sea de paso, nos quedamos allá porque ya no regresamos, ¿verdad? Esa tiene que ser la segunda parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le quiero poner un ejemplo. A mí me gusta enseñar. Por ejemplo, usted ve ahí, pues yo sé que usted ve un gato riéndose, ¿verdad? Pero aquí hay varios elementos. Y yo sé que tal vez algunos saben y otros tal vez no, pero por ejemplo, este es un código de computadora aplicado para niños. Entonces, por ejemplo, en la primera línea dice repítase 4 veces, ¿verdad? Estos son activadores de un programa.
de computadoras. Entonces, cada uno de estos ejecuta una función el número de veces que aparece en su activador. Entonces, por ejemplo, la primera línea dice, repítase 4 veces. Entonces, aquí dice, la segunda línea, muévase 100 pasos. Entonces, el gatito se activa y empieza a caminar 100 pasitos, ¿verdad? Cuando ha caminado los 100 pasos, dice, espere un segundo, que este es otro activador. Termina se activa se detiene y después dice, gire 90 grados. Entonces, al girar 90 grados se va para arriba, ¿verdad? Y camina otros 100 pasos. Y así empieza a dar vueltas y vueltas. Pero si usted se da cuenta, es un conjunto de activadores que hacen un ciclo, que hacen un programa, una estructura. Entonces, ¿por qué le puse este ejemplo? Usted va a decir, pastor, pero yo no tengo gatos. No, pero es que solo es para que me entienda el ejemplo. Entonces, hay elementos que usted y yo necesitamos incorporar en nuestra estructura espiritual para que cuando los incorporemos se activen el reposo en nosotros. Se active en nuestra vida el reposo que Dios quiere que tengamos. Pero una vez más le digo, no necesariamente es que no hagamos nada, sino que al contrario, entender en sí lo que es el reposo. Porque puede ser que nuestra vida tal vez va demasiado deprisa y el Señor te está diciendo, hey, reposa, descansa en mí. No porque te levantes más temprano y te acuestes más tarde, vas a lograr encontrar lo que necesitas. Si yo te lo puedo dar aún cuando estás durmiendo, dice el Salmo. Entonces este ciclo, esta estructura, produce esto. Pero entonces yo quiero que veamos a la luz de la palabra algunos elementos que nosotros necesitamos incorporar a nuestra vida. Ok, mire. Por principio, ser hijos de paz. Usted sabe que la Biblia menciona que hay diferentes clases de hijos, ¿verdad? Dice que nosotros somos hijos de la resurrección. Mire qué bello. Yo, hermano, cuando yo aprendí eso que el apóstol estaba enseñando, yo le di gracias al Señor porque dije, Señor, yo soy un hijo de la resurrección. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús murió, pero que también resucitó. Porque usted sabe que muchos no creen que Jesús resucitó. Pero usted y yo sí creemos que Jesús resucitó. Entonces somos hijos de la resurrección. Pero en este caso, el que quiero que veamos está en Lucas capítulo 10 y verso 6. En la Biblia, la versión de las Américas, dice, y si hay allí un hijo de paz. ¿Cuántos son hijos de paz? Pero no de ese de paz, ¿verdad? Sino genuinamente de paz. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz, oiga, reposará sobre él. Aquí me quiero detener un momentito. Entonces quiere decir que, se recuerda, el gatito, ¿verdad? Llega el primer elemento, y si es un hijo de paz, y chequea, ¿verdad? ¿Es un hijo de paz? Sí. Entonces tu paz, la paz que nosotros llevamos del Señor, va a reposar, o nos va a hacer reposar. En este caso, lo que quiero que entendamos es de que lo que nos hace reposar a nosotros va a ser la paz que nosotros manejemos. Si somos hijos de paz. Dice, pero si no, esa paz se volverá a ustedes. Quiere decir que no se va a quedar en la persona, en la otra persona. Mire qué interesante esto, porque usted alguna vez se ha dado cuenta cuando su paz se queda con alguien o cuando su paz no se queda con alguien. ¿Usted se ha dado cuenta? Puede ser que algunas veces, pero la mayoría de veces tal vez no nos damos cuenta. Pero sí se produce, porque la persona que tal vez usted encontró, como no es un hijo de paz, no recibe la paz que usted lleva. Pero no porque le esté diciendo no quiero tu paz, sino que simple y sencillamente porque no está en esa estructura que se necesita para que se active el reposo. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que ver, entonces quiere decirle que no con cualquiera, entonces uno va a encontrar ese vínculo, esa bendición. Y no es de que yo le esté diciendo que haga acepción de personas, porque ¿usted cree que Dios hace acepción de personas? ¿Verdad? Sí, claro. Para la salvación Dios no hace excepción de personas. La salvación es para todos. El que quiera salvarse se salva. Pero Dios sí escoge. ¿Acaso no escogió a 12 de todas las multitudes que lo seguían? Vaya, de los 12 escogió a 3. Pedro, Juan, Jacob.
ven, y se fueron. Y después de los 3, Juan, nada más. Entonces quiere decir que el Señor sí hacía. El Padre, dentro de Israel, cuando estaban en el desierto, le dijo a Moisés: apártame a Oliab para que él le ayude a construir el tabernáculo. El Espíritu Santo también hace excepción de personas, porque les dijo a los apóstoles, y le dijo: apartadme a Bernabé. También Dios, el Señor Jesús, se le apareció a, ¿cómo se llamaba? El que oró y se sanó Saulo, que después se convirtió en Pablo, Ananías, ¿verdad? Ve y háblale a él. No le dijo que fuera a hablar a otro, a él háblale. Y él todavía le estaba dando información al Señor, porque tal vez él no estaba al día, ¿verdad? Señor, pero no, tú sabes que él es un asesino, pues. Él es un terrorista, él es un sicario, para hacerlo más moderno, ¿verdad? No, ve, porque yo le tengo que enseñar. Entonces, quiere decir entonces, iglesia, de que debemos, este es el tiempo donde usted y yo tenemos que saber con quién nos juntamos. Porque si no, lo único que le van a hacer es que le van a quitar su paz, le van a quitar su bendición. Pero como a veces hay algunos que son más misericordiosos que Dios, ¿verdad? Que Dios ya está diciendo no, y él no, y el hermano, ¿verdad? Y no, hombre, bien, hagámoslo. Más misericordiosos que Dios a veces resultan. ¿Sí me está entendiendo esta noche, verdad? Porque de alguna manera se tiene que activar el reposo en nuestra vida, ¿ok? Entonces, ser hijo de paz es bien importante. Dígale a su hermano: seamos hijos de paz. Mire este me gustó. Traer nuestras primicias. Recuérdese que este mes de febrero es un mes de primicias. El domingo vamos a traer ya el cartelito para que usted lo vea y lo que usted siente en su corazón. Amén. Pero mire este verso. En Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes. Dice: también daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas. ¿Pero para qué? ¿Qué efecto produce las primicias? Dice: para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. O sea, de que entonces cuando traemos nuestras primicias, el Señor envía una bendición a nuestra casa. Mire qué precioso es esto. Ahora, esto es para el que lo cree en su corazón. Y el que lo cree y el que lo hace, ¿verdad? Porque no es nada más de creer y no lo está haciendo, ¿verdad? Pero entonces, el reposo, mire, de esta bendición se activa cuando usted y yo traemos nuestras primicias al Señor. Ahora, la pregunta aquí, pues, ¿verdad? En el pasado, los agricultores, ¿verdad?, llevaban sus primicias y los amarraban en sus manojitos, lo primerito que salía de la cosecha. Usted sabe qué es lo que usted quiere llamarle una primicia. Usted sabe. Y si usted no sabe, pues entonces nos puede preguntar. Pero por ejemplo, nosotros hacemos las primicias y decimos al pueblo que traiga algo para la casa de Dios, lo que se usa para el mantenimiento de la casa de Dios. Y usted sabe que aquí necesitamos de todo, ¿verdad? Así es de que, entonces, en su corazoncito, si usted quiere que la bendición de Jehová repose sobre su casa, una bendición diferente, es trayendo nuestras primicias. Se activa el reposo de la bendición, o el reposar de la bendición en nuestra casa. Ahora, esto no quiere decir entonces tampoco, bueno, como es una primicia, solo lo voy a traer una vez y ya estuvo, para siempre, jamás, en toda la vida, hasta el 2019. Pues esta ya será decisión suya, ¿verdad? Pero un corazón dadivoso, un corazón generoso, siempre da. Ahora, ¿sabe por qué se lo digo? Porque el Señor Jesús, cuando Él murió, dice que Él se murió una sola vez y para siempre. Pero Él todavía nos sigue bendiciendo. Lo bendice a usted, me bendice a mí, nos da amor, nos perdona, nos levanta, nos restaura, nos llena, nos hace ser felices, nos perdona. Todas esas bendiciones hay cuando uno encuentra ese
ese botón rojo que le puse ahí para activarlo. Entonces, ahorita ya vimos dos cositas que pueden activar el reposo en nuestra vida. Quiero enseñarle uno más. Obviamente confiar en Dios. Pero mire este verso, el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces aquí está diciendo, como quien dice, Señor, yo siempre tú vas delante de mí. Yo voy caminando. Aquí es alguien que va caminando, no es alguien que está sentado sin hacer nada. Él va caminando. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Él va delante de mí, ayudándome. Quiere decir, iglesia, ¿usted sabe cómo es esto? Como las ovejitas. Yo le he preguntado en algunas ocasiones, el pastor de ovejas literales, ¿en dónde va? ¿Adelante o atrás? ¿Dónde va? ¿Adelante o atrás? Ya parece piñata, ¿verdad? Adelante, atrás, adelante. Mire, cuando las ovejas ya son creciditas y ya saben su camino, el pastor solo las va, a las que se van quedando, les va, vaya, muévase. Pero la mayoría de veces el pastor siempre va adelante, porque él dice, él es el que las guía hacia delicados pastos. Si no, la ovejita corre, ¡ay, qué rico esto! Después, ¡ay, me enfermé! No era ese el pasto que quería, ¿verdad? En cambio, el pastor las lleva y les dice, aquí sí pueden comer ovejitas. Y después todas las ovejitas, somos ovejitas bien alegres, ¿verdad? Porque están siguiendo a su pastor. Entonces, mire este verso. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Pero entonces quiere decir de que aquí es de alguien, por ejemplo, de las ovejitas, es alguien que vio a su pastor y le hizo sentir confianza. ¿Por qué? Porque le iba guiando, porque se estaba dejando guiar. Entonces la ovejita va detrás de él. En este caso él está diciendo, yo voy detrás de Jehová. Voy siguiéndolo a él. No es de que yo lo voy manejando así, ¿verdad? Con un timón. Ahora venite para acá, no, ahora para acá. Porque las ovejitas no le van diciendo al pastor, ahora venite aquí, no, ahora para acá. Porque si no todos se van a desembarrancar, ¿verdad? Sino que entonces es él el que va adelante tratando de llevarlo a los mejores y más verdes pastos que la oveja jamás va a poder disfrutar o jamás había disfrutado. Se las lleva el pastor para dárselas. Y decirle, mira ovejita, aquí está el mejor pasto, recién regado por agüita del cielo. Ahora, entonces, esto, cuando usted y yo confiamos en Dios, se activa el reposo en nuestro corazón. ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Está pasando por alguna vicisitud? Veámoslo a Él adelante de nosotros, confiemos en Él y Él hará. Aunque tal vez todavía no lo crea así al 100%, pero si confiamos en Él, el Señor nos va a ayudar a salir de todos los problemas, de cualquier cosa. Mire, el verso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas, no hay ni una sola. Mire, vaya, le voy a poner un ejemplo más dramático, más difícil. Iba aquel hombre camino a Jericó, salió de Jerusalén, ¿verdad? Y empezó a descender a Jericó, y usted sabe que llegaron unos malvados y lo dejaron medio muerto y medio desnudo. Cualquiera diría, ese pobre, nadie lo va a ayudar. Lo pasaron primero los que supuestamente lo tendrían que haber ayudado. Y nadie, usted sabe que solo llegó, ¿verdad? Aquel hombre, ¿verdad? El desechado, el que nadie quería. Y fue él el que le ayudó. Pero quiero que lo veamos de esta manera, que siempre el Señor tiene a alguien, usa a alguien para bendecir su vida o la mía. Puede ser de que al que le tocaba que hacerlo, no lo hizo porque tal vez Dios no lo permitió, pero Dios tiene a alguien preparado para bendecirlo. Dígale a su hermano, Dios tiene preparada una bendición especial para ti. Dios tiene preparada una bendición especial para ti, iglesia. Solo espérala.
Confía en el Señor. Entonces cuando confiamos se activa el reposo. Entonces ya podemos dormir tranquilos, ¿verdad? Yo no sé si usted de repente ha tenido algún problema y que no puede dormir, ¿verdad? Y usted se despierta así en la madrugada. Ay, no, estaba soñando, no, Dios mío. Y se vuelve a quedar dormido y sueña que lo están persiguiendo y que usted está corriendo sin cámara y la mano. Ahí viene la mano ya casi agarrándolo, ¿verdad? Pero cuando confiamos en Dios, se activa el reposo, es decir, la tranquilidad en nuestra vida. Amén. Quiero que veamos otro activador, el tener temor de Jehová, iglesia. Un hijo de Dios, un cristiano que no tiene temor de Dios, corre un terrible peligro. Mire, yo diría, hasta está en juego su salvación. Porque si no tiene temor de Dios, va a pecar de cualquier forma. Y va a hacer lo malo y lo malo hasta que se agote la paciencia de Dios. Aunque Dios es inagotable, pero Él puede decir ya no más y se acabó hasta aquí. Por las maldades, dice, le dice a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2, le he dado tiempo a Jezabel, hermano. Usted sabe que Jezabel se menciona en las cartas a los reyes, en el Antiguo Testamento. Literalmente la figura de la mujer Jezabel, que era esposa de Acab, era la reina, que debía haber hecho el bien, pero hizo el mal, hizo el bien mal, ¿verdad? Después se vuelve a mencionar Jezabel en el Nuevo Testamento, pero ya no la persona, sino la influencia. Entonces note que el Señor Jesús en Apocalipsis dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, y no se arrepintió. Mire, a Nínive le dieron tiempo para que se arrepintiera, ¿verdad? Usted sabe que llegó el profeta Jonás, arrepiéntanse, porque Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y se salvaron. 150 años después Nínive fue destruida. Pero mire, ¿sabe qué es bien impresionante esto, iglesia? Porque solamente aguantaron 150 años haciendo la voluntad de Dios. O claro, alguien puede decir, wow, 150 años, hermanos, si nosotros no llegamos a tanto. Por eso, entonces, asómbrese, porque entonces 150 años exactamente son 2 generaciones. Y la Biblia dice que la maldad de los padres se visita sobre los hijos. ¿En dónde? En la 3ª y 4ª generación. Quiere decir de que habían pasado estas 2 generaciones y llegaron a chequear a la 3ª a ver cómo estaban y dijeron, no han cambiado, fueron destruidos. Toda una nación destruida. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Con el temor de Jehová. Mire, ni le dije el verso. Salmo 25, verso 12. ¿Qué hombre es el que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El verso 13, su alma reposará en bienestar y sus descendientes heredarán la tierra. ¿Cómo? A través del temor de Jehová. Entonces, iglesia, todos tenemos que aprender el temor de Jehová. Recuerden que el temor de Jehová no es tenerle miedo a Él, aunque dice la Biblia que Él es temible, ¿verdad? Pero para el que hace lo malo. Pero si usted se está consagrando al Señor, si usted lo ama, si usted lo adora, si usted lo busca continuamente, entonces no tiene por qué tener ningún temor, iglesia. Sino que el temor de Jehová es reverente a Él. Temor no a Él, sino temor de fallarle a Él. Y eso es lo que a veces muchos confunden. Que no debemos de tenerle temor a Él, sino que debemos de tener el temor de fallarle a Él. Entonces eso nos va guardando del pecado. Y de repente nuestra vida venía así, ¿verdad? Y de repente se estabiliza nuestra vida y empezamos a caminar rectamente delante de Dios. Pastor, ¿eso es imposible? No creo que sea imposible, porque la Biblia nos enseña ejemplos claros de hombres que se consagraron a Dios, se dedicaron a Dios. Claro, que sea fácil, definitivamente no, ¿verdad? Pero de que sí se puede, iglesia, sí se puede, porque tenemos adentro al Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo estaba encima, solo sobre ellos, y se iba. Ahora
nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y es el que nos ayuda a poder hacer la obra de Dios, a caminar en santidad a Él. Aleluya. Veamos este otro, el Salmo 25:3. Mire, este es el mismo verso, solo que aquí está en la Reina Valera actualizada, pero aquí está en la SSE, Sagradas Escrituras en español, ¿verdad? Aquí lo ponen en el verso 13, pero lo que me llama la atención es de que utiliza la primera letra o la primera palabra es mem. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. Entonces le agrega esta palabra del alefato hebreo, y fíjese que esta palabra mem es la número 13 del alefato hebreo. Me llama la atención porque usted sabe que el número 13 nos habla acerca de la rebelión, pues, ¿verdad? Nos habla el número 13 acerca de rebelarse, y tiene el valor de 40 esta palabra, esta letra. Esta en el alefato hebreo es como la M en nuestro idioma español. Entonces, pero ¿qué significa? Significa agua. Entonces por eso me llamó la atención el temor de Jehová. ¿Qué es lo que nos va a limpiar a nosotros, iglesia? Es la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjese, si vemos los números acá, el número 40, ¿verdad? Número 40 significa prueba. Prueba total. Prueba total. 40 años de peregrinaje en el desierto, el pueblo de Israel. Que dice que fueron metidos al desierto. Bueno, se lo voy a preguntar antes de decírselo. ¿Se recuerda por qué dice la Biblia que fueron metidos en el desierto? ¿Cómo? Para probar lo que había en su corazón. Padre Santo, yo no quiero una prueba de ese tamaño, iglesia. 40 años. Y el Señor los mete en el desierto 40 años dando vueltas. Hermanos, si los estudiosos y los expertos dicen que con la avanzada que está la tecnología ahora, una persona puede cruzar el desierto en horas, en un carro. Y ellos se tardaron 40 años dándole vuelta al desierto. 40 años. Y era solo porque quería ver qué había dentro del corazón. Y después de los 40 años los vieron, no pasaste la prueba, no vas a entrar. Solo los de ¿cuántos dijeron que iban a entrar para abajo? Los de 20 para abajo. Ese número también eso es algo interesante, porque cabal es el múltiplo entre 40 y 20. Entonces fíjese de que si usted divide 40 dentro de 20, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los que entraron en la tierra prometida? De todos los que venían, 2 vivos nada más, ¿verdad? Josué, Caleb y José. Usted sabe que entraron los huesos de José, pero bueno, entonces ya le lancé una perlita para que usted vaya y empiece a investigar. Usted que le gustan los números, ¿verdad? Entonces, iglesia, el agua de la palabra de Dios nos va a ayudar a poder tener temor a Jehová. Pero si ahorita que está de moda, ¿verdad? Si solo Condorito estamos leyendo, ¿verdad? Si solo Sucesos leemos, ¿verdad? No sé si los chapines se recordarán de esa revista Sucesos, ¿verdad? En Guatemala había una revista que se llamaba Sucesos, que supuestamente eran de noticias, pero realmente era de sucesos, ¿verdad? Porque solo gente muerta ponían ahí. Pero bueno, ya ve, usted me saca de la prédica, no me saque de la prédica. Este otro, ser prudente. Pregúntale a su hermano o a su hermana que tiene allá a la par, ¿eres prudente? ¿Eres prudente? O a usted le dicen neto la neta, ¿verdad? No, yo digo la verdad, yo lo digo. No sea imprudente. Mire, me voy a tener que ir a reconciliar allá en el cielo con Juan el Bautista. Él decía la verdad, pero creo que tal vez fue un poco imprudente, ¿verdad? Porque le estaba hablando a su autoridad, o a la autoridad que regía en ese momento. Bueno, hay diferentes clases de cristianos. Hay algunos que son así. Pero si va a ser así, aguántese,
porque de regreso va a venir igual. Claro, si el Señor le dice a usted, habla la verdad, los apóstoles dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído, y les pegaron, cállense, ya no hablen más, no importa que nos vuelvan a azotar, pero no lo podemos callar. Hasta que llegó aquel hombre sabio, ahora le dice, no hombre, dejen de estar peleando con ellos, porque si no es Dios, se va a acabar, pero si es de Dios, están peleando contra Dios mismo, hermano. Y dijeron, está bueno, se va a acabar. Más de 2000 años y el Señor Jesucristo sigue salvando personas aquí en el mundo. Aleluya. O sea que esto es para siempre, el amor de Dios. Entonces dice la Escritura en Proverbios 14:33, en el corazón del cuerdo reposará la sabiduría y es dado a conocer en medio de los locos. Mire este verso. Le puse una marquita ahí a cuerdo y a prudente, porque cuando usted busca en las demás versiones, cuerdo significa prudente. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo aprendo a ser prudente en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, la tranquilidad de Dios dice que va a reposar en mi vida la sabiduría de Dios. Pero si de repente a usted le dicen una cosa y usted devuelve 2, y al otro le devuelve 3, y usted ya lo hace, lo multiplica, ¿verdad? 2 por 3, 6 le devuelve, ¿verdad? No, seamos prudentes, prudentes. Para que entonces la sabiduría de Dios repose en nuestra vida. Mire, ya casi vamos terminando. Mire ¿cuántos son amorosos y tiernos? A saber, cuidadito, ¿verdad? A ver, ¿cuántas mujeres sus amorosos, sus esposos son amorosos? A ver, hermano, ¿cuántas esposas son amorosas y tiernas? Aleluya. Ni modo, si no, no hay cena ni desayuno en una semana, ¿verdad? Pero mire este verso, Cantares 1:13, entiéndame este verso. Este está en la versión moderna o Prat, ¿verdad? Como manojito de mirra es para mí el amado mío, entre mis pechos reposará. Está hablando de la amada al amado. Y fíjese que mirra significa amargura. Entonces está diciendo, cuando vengan esos momentos amargos, difíciles, vas a encontrar el reposo entre los pechos de la amada. Pero fíjese que si usted va y lo investiga, yo no se lo puse aquí, pues, pero para que usted vaya y lo investigue. Pero, por ejemplo, en los pechos se dice, en hebreo se dice shad, que literalmente, óigame, literalmente significa madurez. Porque si está hablando de pechos es porque es alguien que ya maduró para poder tenerlos. En este caso la amada o la mujer, ¿verdad? Pero también lo que significa esto es que ya está lista para tener amores con su amado. Entonces ya, si se da cuenta, nos habla entonces de ser amorosos, tiernos, pero en realidad, ¿cómo se activa? Cuando yo aprendo a ser maduro en el Señor, o ya maduré. Pero tengamos cuidado porque a veces nos creemos tan maduros que hasta nos pasamos de maduros, ¿verdad? No, es que no hay que aplaudir, no sean fanáticos. Usted solamente así alabe al Señor. No, hombre, si tenga libertad para alabarlo. Hay algunos que se creen tan maduros, ¿verdad? Que todo lo juzgan. No, eso es pecado. Hermano, la madurez es otra cosa. La madurez refleja el comportamiento mío, cómo yo actúo en las diferentes situaciones, o en los momentos de crisis, o en los momentos de bendición. Entonces, pero aquí si usted se da cuenta, dice, es cuando vienen esos momentos de crisis, porque cuando dice manojito de mirra, dice, es la amargura, ¿verdad? Cuando hemos aprendido a ser maduros, entonces vamos a encontrar reposo en Dios. Entonces debemos de examinarnos nosotros, iglesia. Tanto hombres como mujeres se deben de examinar y ver si son amorosos y tiernos o son ásperos.
rasposos para hablarle a su mujer, ¿verdad? Oye, vieja. Y pura jovencita, ¿verdad? Y cada vez que dice vieja, vieja, y cuando siente, y ya se cree de 60 años y tiene 15. ¿Verdad? O la mujer, oye viejo, y se le empieza a caer el pelo, ¿verdad? Ya, es con solo que se lo dice. No, seamos tiernos. Mire, Dios es tierno con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se refiere a nosotros, hijito. Hijito. Mire el apóstol del amor, hijitos. Ay, hermano, que mire, cuando el Señor Jesús andaba en su ministerio en la tierra, dice que venía una procesión, que se le había muerto el hijo a una señora. Qué tierno el Señor, que cuando vio el llanto de la madre, se conmovió y vio y dijo, paren, y lo tocó y se levantó. El Señor es tierno. Claro, Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Poderoso en batalla. Sus enemigos huyen cuando Él se levanta de su trono. Pero también dice el Señor Jesús que Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, que desprende un aroma dulce. Ay, iglesia, entonces quiere decir que, porque aquí no se vale ser machista, ¿verdad? Porque usted sabe que la sociedad es machista, pero también la nueva sociedad es feminista también, ¿verdad? Arriba las mujeres, abajo los hombres, ¿verdad? Y el machista quiere ser machista toda la vida. Pero ni el machismo ni el feminismo son buenos, son del diablo, los dos. Tenemos que buscar el amor. Amén. Bueno, hijito, ¿dónde está? Pasa. Mire, ¿qué otra cosa activa el reposo en nosotros? Deuteronomio 33:12. Dice, mire cómo dice este verso, iglesia. A Benjamín le dijo, amado de Jehová, reposará siempre en seguridad. Es el Altísimo su protección y descansará sobre sus espaldas. Mire, aquí está hablando Dios de cómo va a tratar a sus hijos. Dice, ¿cómo va a tratar Dios a sus hijos? Dice que se lo va a poner en sus espaldas. Pero fíjese que dice, a Benjamín le dijo. ¿Usted sabe, se recuerda lo que significa Benjamín? Se lo voy a decir como para que si usted tiene su hijito le ponga Benjamín, que es un bonito nombre. Benjamín significa mi hijo de mi mano derecha. Usted sabe que en la antigüedad, bueno, aún hoy se dice, ¿verdad? El de la mano derecha es el que lo ayuda, el que le da soporte, el que le ayuda a salir, a levantarse, etcétera, etcétera. Entonces, en la antigüedad cuando se decía este es mi hijo de la mano derecha, es porque era el que estaba más atento del padre, el que más lo cuidaba. Tal vez no era el más grande de edad, pero era el que más lo cuidaba, el que más le demostraba el cariño. Entonces, dice Benjamín, hijo de mi mano derecha. Quiere decir de que y esto es figura de que se hacen las cosas en fidelidad y en lealtad. Porque para que le digan a alguien es que tú sos mi mano derecha es porque se ha fajado junto a él, ha trabajado, lo ha bendecido, lo ha ayudado en los momentos difíciles, ha estado con él. Entonces cuando usted y yo aprendemos a ser fieles a Dios y leales aquí en la tierra, porque la lealtad es a nivel terrestre, usted le debe lealtad a su cónyuge, debe lealtad en el lugar donde usted trabaja, debe lealtad en su familia, debe lealtad en su iglesia, debe lealtad a sus pastores. Pero todos debemos ser fieles a Dios. Porque el pasaje dice, el que sea fiel hasta la muerte. O sea que la fidelidad verdadera va a ser probada, iglesia. Si usted y yo somos fieles o no al Señor. Y el otro, porque no podemos ver la fidelidad sin la santidad.
Y dice en Ruth 3:18. Entonces ella dijo: reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre, oiga, no reposará hasta que hoy concluya el negocio. ¿Qué negocio? Dice usted, ¿verdad? ¿Se recuerda que ese hombre que menciona aquí en la Biblia se llamaba Booz? Que él tenía que redimir a Ruth, porque era su pariente más cercano. Y la manera en que se hacía era que hacían un negocio, se quitaban las sandalias y se la daban, y eso pactaban, y ya él la podía redimir, es decir, casarse, la honraba. Ahora lo interesante aquí es de que Ruth no era del pueblo de Israel. Ruth era moabita y estaban bajo maldición. Entonces viene Booz, que es figura de Cristo Jesús, y redime a Ruth la moabita, que es figura de la iglesia sin Cristo. Y aunque estábamos desechados de los planes y de las bendiciones de Dios, el Señor extendió su manto y nos cubrió. Ah, Padre, gracias. Sin merecerlo, sin ser nada. Ahora nos cambia la vida por completo el Señor. Antes quizás en el mundo andábamos todos peludos, trasquilados, así. Y ahora venimos a la iglesia hasta con corbatita. El Señor nos cambió hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar. Porque Él nos redimió. Yo les preguntaba la semana pasada si entendían lo que significaba la palabra redención. Significa pagar el precio, comprar. El Señor nos compró con su sangre. Él en la cruz compró a su vida y la mía. Y dijo, yo los voy a comprar. A Gomer, la esposa del profeta, destruida, ya nadie la quería, era una prostituta, desechada, ya no tenía precio, no tenía valor. Y el profeta, en figura de Cristo, fue y la compró y le dijo: te amo, ven. Esa mujer cambió por completo. Después de eso cambió. Entonces, iglesia, cuando usted y yo aprendemos a andar en santidad, algo pasa en nuestro interior. Porque yo le puedo decir a usted: ande en santidad, camine en santidad. Pero cada uno de nosotros sabe cómo santificarse delante de Dios. Por eso esta noche yo estoy pidiendo un espíritu de santidad que caiga sobre nosotros para poder caminar delante de Él. Entonces, cuando yo camino bajo santidad, eso trae redención a mi vida. Me recuerda que yo fui comprado por precio de sangre. ¿Sabe qué? Levante sus manitas. Me voy a quedar aquí. Todavía tengo un poco más que darle, pero yo quiero que cierre sus ojos y que le diga al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad siempre. Yo quiero hacer tu voluntad siempre. Quiero, Señor, hacer tu voluntad para encontrar ese reposo genuino que hay en ti. Lo único que puede activar en nosotros el movernos en santidad, iglesia, es la sangre de Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí esta noche que necesita la sangre de Cristo, yo le invito a que ahí en su lugar se ponga de pie, con sus manos en alto, y que le diga: Señor, es tu sangre que me limpia. Dígale: gracias por tu sangre, Señor. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré.